Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis presentes en esta sesión de preguntas y respuestas de nuestro canal. Agradecemos vuestro interés y agradecemos mucho la colaboración de varios de vosotros que enviáis vuestras preguntas y que iremos contestando Dios mediante semana a semana en la medida en que las vayamos disponiendo de ellas. Os animamos a que hagáis vuestras consultas y con mucho gusto para nosotros será un privilegio poder responderlas y colaborar así de alguna manera simple y sencilla a la edificación del pueblo de Dios. Comenzamos con las que tenemos para esta semana. Fe y Biblia, Iglesia Cristiana, dice: usted que ha leído el Nuevo Testamento en griego, en su opinión, ¿pudo ser Pablo el autor del libro a los Hebreos? Bueno, no es más que una sugerencia la que voy a dar, ¿eh? No estoy afirmando nada dogmáticamente porque no tengo un texto de apoyo bíblico. El Espíritu Santo guarda celosamente el nombre del autor y quién soy yo para revelar algo que el Espíritu guarda celosamente. Pero hago una sugerencia, simplemente una sugerencia. A la luz del contenido del escrito, con un griego excelente, probablemente lo mejor de todo el Nuevo Testamento, comparable solo con el griego clásico y construcciones gramaticales que vienen de una mente que conocía el griego clásico de una forma perfecta. El apóstol Pablo no dominaba el griego clásico de esa manera y puede verse, por ejemplo, en un escrito suyo que es la carta a los Gálatas, que el griego es francamente malo. Perdonadme esta libertad para decirlo, se entiende perfectamente, no hay posibilidad de confusiones. Que nadie crea que estoy diciendo que hay escritos tan difíciles que no sabemos si están bien traducidos o no. Simplemente sugiero que el texto de la carta a los Hebreos es de un griego muy elevado y que probablemente haya sido redactado por otra persona. Si alguien me dice, dame un nombre, sugeriría a una persona como por ejemplo Apolos, pero no tengo ninguna razón bíblica para decirlo. Si alguien quiere creer que la epístola es de Pablo, bueno, hágalo, no tengo ningún problema y vamos a seguir con una excelente relación, aunque discrepemos en este asunto porque no es doctrina fundamental. Otra pregunta, Ángela Silva. ¿Cómo es que un hombre de Dios y teólogo respetado en el siglo XX-XXI dice: no veo en ningún texto bíblico lo de un traslado de la iglesia secreta, sino una segunda venida en la que todo ojo le verá? Bueno, el teólogo que dice eso es porque está anclado y sujeto a su teología y a la escuela teológica a la que él admira o sigue. Es cuestión de escuela teológica, no de Biblia, porque hay pasajes clarísimos, como el que está en Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, en donde el apóstol dice que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. No es una resurrección final. Los vivos seremos transformados y todos saldremos para encontrarnos con el Señor en el aire, su iglesia, y estar para siempre con el Señor. Por tanto, el decir que no hay un traslado de la iglesia es simplemente ajustar la Biblia a una determinada escuela teológica, pero no al revés. Jacqueline Adón dice: ¿cuál es la diferencia entre una secta y una herejía? ¿Puede ser salvo? Para ser salvo, ¿basta solamente creer en Cristo? Bueno, secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover asuntos de corte espiritual en la que los maestros ejercen poder absoluto sobre los seguidores. Esa es una secta. Una doctrina mal interpretada o tendenciosamente interpretada o incorrectamente interpretada o abiertamente corrompida puede dar origen a una secta, como ocurre con aquellos que niegan la deidad de Cristo.
Por tanto, una secta es una pseudo religión fanatizada y conducida a una obediencia al liderazgo. La doctrina, como diferencia esencial, es creer aquello que Dios ha revelado en su palabra a lo largo del tiempo. Ahora, para ser salvo, que es la segunda parte de la pregunta, ¿se necesita algo más? No, solamente creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Yo sé que alguno me va a decir, ¿y arrepentirse? El arrepentimiento es imprescindible para la salvación, pero no es posible el arrepentimiento bíblico sin antes haber creído. O, si lo prefieres, simultáneamente al creer auténtico, depositar la fe en el Salvador, viene el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad se produce en la conversión por la acción del Espíritu Santo de Dios. Cristian Doncel dice: hoy en día es correcto hacer siembras y pactos económicos con el objetivo de la bendición de Dios, como se practica en muchas iglesias que dicen que cuanto más sembremos, más cosecharemos. Y cita un texto de la carta segunda del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 10, en donde dice que el que siembra escasamente recogerá, etcétera, 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 etcétera. No hay ninguna base bíblica que enseñe que debemos dar para recibir más. No consiste en comprar bendiciones. Se ofrenda como expresión de un sacrificio a Dios que como sacerdotes espirituales elevamos y ofrendamos a Él sacrificio de olor fragante. Filipenses 4:18. Decir da para recibir más es contradecir la Biblia. Porque algunos han dado todo cuanto han tenido y han venido a pobreza. ¿Me permites un ejemplo? El mismo Señor Jesús se hizo pobre siendo rico. Por tanto, no hay ninguna enseñanza en la Biblia de dar para recibir más. Eso es una perversión del texto bíblico. Rolando Peralta ha mencionado que está escribiendo una serie de libros relacionados con doctrinas fundamentales. ¿Puede decirme qué editorial los publicará y en qué fecha está previsto? Bueno, estoy escribiendo una teología sistemática que tendrá, si el Señor me permite acabarla, 9 volúmenes. He entregado ya al editorial CLIE, que es la que edita mis libros, el primero de esa colección, que es el volumen 5 de la serie, la Cristología, y en breve, en este mes, Dios mediante, estaré entregando también la doctrina primera, que es la bibliología, y ahí comenzarán a aparecer los 2 primeros libros de la colección hasta terminar los 9, si el Señor lo permite. Confío en el Señor que a lo largo de este año 2022 estarán a disposición de los que los deseen los 2 primeros volúmenes de esa colección de la teología sistemática. Avi Díaz. ¿Perteneció el apóstol Pablo al consejo del Sanedrín? Sin duda ninguna. Y perteneció porque dio su voto para la muerte y el encarcelamiento de personas, de creyentes. Leo Hechos 26:20. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Se argumenta que no podía ser miembro del Sanedrín porque era soltero, pero eso es una suposición sin fundamento. Yo no creo que Pablo fuera soltero. Pudo ser viudo o pudo ser, de una forma tal vez mejor, divorciado, en el sentido de darle carta de repudio a su esposa a causa de la renuncia a la doctrina judía. Por tanto, para ellos era un hereje y podía ser despedido de una vinculación matrimonial. Cuando él dice, quiero que estéis o seáis como yo, está diciendo que no tenía mujer en aquel momento. Pero Pablo, con toda seguridad, era un hombre casado como miembro del Sanedrín. Ángeles Vázquez.
En Apocalipsis 21 y 22 se menciona a los cielos y a la tierra nueva, 21.1. Si Satanás ya está confinado por los siglos en el lago de fuego, Apocalipsis 20:10, ¿a qué se refiere el versículo 22:15 cuando dice que los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, etc.? Aún habrá maldad fuera de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esa es una afirmación que indica que no existe pecado ya, porque los perdidos, pecadores, practicantes, hombres perdidos y demonios estarán en el lago ardiendo, fuera de la ciudad, en el infierno. Por tanto, no hay pecado en el entorno de cielos nuevos y tierra nueva, donde dice la Biblia que mora la justicia. Manuel Heredia. Si alguien decide apartarse de Dios amando malas cosas del mundo y vivir en pecado constante, ¿cuándo se marcha el Espíritu Santo de esa persona? Y si se fuera, ¿podría volver de nuevo a morar en esa persona si hay arrepentimiento? Quiero leerte un texto, carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca, es decir, no practica el pecado. Todo aquel que peca, que practica el pecado, no le ha visto, ni le ha conocido. De manera que no todos los que dicen que son salvos son salvos. El Espíritu Santo no se va nunca de ningún creyente, aunque su fe flaquee y como Demas abandone ciertos compromisos con el Señor, amando el mundo, es decir, amando las cosas lícitas de este mundo. El Espíritu Santo en la vida del creyente puede ser contristado, puede ser apagado, pero nunca puede irse, porque si se fuese, el creyente perdería la salvación. La forma de restaurar la comunión con el Espíritu Santo de Dios cuando está contristado o está apagado es mediante la confesión. Carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y no es que el Espíritu Santo venga entonces a esa persona, sino que se restaura la comunión y la relación, porque el Espíritu Santo nunca abandona, nunca deja, nunca sale, nunca se aparta del que es salvo. Ezequiel Camus Moreno, ¿tiene el hombre libre albedrío? Bueno, tenemos que precisar qué es el concepto libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad y la disposición de practicar lo positivo o lo negativo, una cosa u otra, sin ningún tipo de condicionante. Cuando el hombre pecó, quedó sujeto al pecado. Cuando el hombre pecó, la naturaleza caída está en él. Y se produce un conflicto, una orientación, y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 dice que es un miserable porque quiere hacer el bien pero no es capaz de hacerlo tal como lo desea. Por tanto, el libre albedrío existió en la absoluta dimensión de la acción de un hombre sin ningún condicionante en Adán. A partir de ahí, a causa del pecado e incluso del regenerado, hay un libre arbitrio. Es decir, tú puedes hacer o no hacer ciertas cosas, pero lo que no puedes conseguir por ti mismo es dejar permanentemente de hacer el mal y no caer nunca. Por tanto, el concepto libre albedrío hay que distinguirlo así. Ahora bien, Dios no obliga al hombre a hacer algo, por tanto, la responsabilidad de las acciones corresponde a la persona y el sujeto de atribución de cualquier acción mía, de palabra o de hecho, es mi persona que responde de esa acción. Manuel dice, ¿me podrías hablar de Gálatas 5:14? Yo realmente no sé qué quieres que te diga de ese versículo. Dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es algo muy simple. Un creyente recibe en la conversión la presencia del Espíritu y el Espíritu Santo derrama en el corazón del creyente, motor de acción y de vida, el amor de Dios. Por tanto, el que vive, el que practica el amor en esa dimensión que Dios establece en el hombre, no hace daño, no se enoja, no busca lo suyo, no piensa mal, y ese es el cumplimiento de la ley moral.
La ley ceremonial ha sido extinguida ya, no hay que cumplirla, ha sido cumplida y terminada cuando el Cordero de Dios dio su vida por el pecado del mundo. La ley moral desarrollada entregada en el Decálogo y desarrollada por Cristo en el Sermón de la Montaña es la ley que se cumple de forma exhaustiva cuando se vive una experiencia y una práctica de amor. Luis Gabarre, cuando pueda, por favor, publique un estudio de antropología, sobre todo en la parte inmaterial. Ha subrayado que somos impíos justificados. Hay quienes dicen que el que está en Cristo nueva criatura es, y con lo de nueva criatura parece que entienden que ha sido erradicado el pecado. Cuando leo Romanos 6, 10, 12, primera a Tesalonicenses 5, 23, creo que es bastante claro que no está erradicado. Mi querido hermano Luis, la salvación tiene 3 niveles. El primer nivel es el nivel de la justificación. En ese nivel, el pecador es separado de la responsabilidad penal del pecado y puede decir ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En el segundo nivel de salvación, la santificación, el creyente convertido es separado del poder del pecado, para que no ejerza autoridad sobre él como ejerce sobre los que no son salvos. En esa experiencia se produce la vida de santificación y Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. El tercer nivel es el nivel de glorificación. En ese nivel el salvo, pecador salvo, el creyente salvo, es separado de la presencia del pecado, nunca más pecado. Afirmar que el que es nueva criatura ya no tiene pecado es santísimo y no peca es contradecir la Biblia, en donde el apóstol Juan dice, nadie diga que no peca. Porque si decimos que no hacemos o no tenemos pecado, estamos mintiendo y engañando a Dios. Y el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Por tanto, nadie enseñe la santificación absoluta. Porque el propio apóstol Pablo dice, no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. Hay alguien que hace un comentario, se llama Susto Appagati Illuminati, y tiene una larga disertación, comienza llamándome tibio, dice otro tibio, que está complicado encontrar siervos de Dios buenos, etcétera, 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 etcétera. Y voy a sintetizar todo ese larguísimo párrafo diciendo recibimos, y digo, lo sintetizo así, recibimos un largo párrafo que comienza calificándonos de tibios porque no aceptamos que la tierra es plana. En la exposición larga que hace, argumentando, dice que la tierra pelota, es decir, la tierra esfera, es una blasfemia y una obra de Satanás. Y dice, no hable con desdén de la tierra plana, porque el modelo pelota que la inmensa mayoría equivocada defiende no es ni bíblico ni científico. Estimado desconocido, porque utilizas un seudónimo que oculta tu nombre. Estás haciendo honor a tu seudónimo. Susto. Porque realmente me produces un susto tremendo en tus apreciaciones. Dice que no debemos confundir círculo con circunferencia. Bueno, naturalmente que sí. Circunferencia es una cosa que se escribe en una sola dimensión, sobre un plano, sobre un papel. Círculo es otra porque es un elemento tridimensional. Escucha la Biblia. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Proverbios 8:27. Otro texto. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Las columnas de la tierra
son un simbolismo literario para referirse a la estabilidad de la Tierra. Decir que en una circunferencia, en una esfera, no se pueden abrir puertas no es verdad. Tómate una pelota y podrás abrir agujeros en la pelota. Finalmente, negar la redondez de la Tierra es como negar la realidad del mar. ¿Qué me dices de las fotografías tomadas del espacio o son fotografías hechas por Satanás? ¿Niegas la existencia de soles como el nuestro? ¿Acaso no hay estrellas en el cielo? Decir que la Tierra como esfera no es bíblico ni es científico, solo puede afirmarlo quien tiene deseos de ser engañador y engañar a otros. Que Dios te bendiga. Pero no vamos a entrar en una polémica de esta naturaleza anticientífica y antibíblica en nuestro canal. Ángel Fernández Vidal. ¿Cómo afecta el pecado en el creyente la relación en la comunión con Dios? ¿Ya no te escucha la oración? Es como que está enfadado con el creyente. ¿Qué supone exactamente perder la comunión con Dios? Bueno, cuando un creyente tiene pecado sin confesar, la comunión con Dios está interrumpida y la oración no es recibida por Dios. La misma escritura dice que cuando un marido tiene problemas con su esposa, sus oraciones están estorbadas, están impedidas. De manera que el pecado produce el corte de relación con Dios y la interrupción de un camino de bendiciones. Es un ejemplo, para que se entienda bien, de un cuerpo que se interpone entre una lámpara y la energía eléctrica transmitida por unos cables. Si yo interpongo un interruptor ahí, la energía está en el cable, pero la lámpara no alumbra. Para poder reanudar la luz en la lámpara, tengo que restaurar la comunión, la identificación, el contacto con la energía. El contacto que interrumpe nuestra comunión con Dios es el pecado. La forma de aislar esa interrupción y reanudarla nuevamente es mediante la confesión del pecado oculto delante de Dios. Ángel Fernández Vidal. He oído que el problema en la Santa Cena era que los hermanos más ricos no querían comer con los hermanos más humildes y por eso no discernían el cuerpo. Nada que ver con lo que la mayoría de las iglesias enseñaban y enseñan de abstenerse de participar si estás en pecado. ¿Es así? Efectivamente, el problema que se producía en la cena del Señor en la iglesia en Corinto eran varios problemas. Uno de ellos es que la gente entraba borracha, muchos de ellos a la reunión donde se celebraba la cena del Señor, porque traían comida en abundancia y vino en abundancia, y allí se producía un gran escándalo en esa reunión donde los profetas querían hablar todos juntos, donde los que hablaban en lenguas no por el espíritu divino, sino por el espíritu del vino, y donde las mujeres, influenciadas por el mismo espíritu del vino, hacían preguntas y distorsionaban la reunión. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo dice ahí es: pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, verifique cómo está su situación y confiese esa situación y coma. Si una persona no está en condiciones de participar de la cena del Señor, no está en condiciones de tener relación de comunión con Dios. Algunos colocan la no participación de la cena del Señor como un castigo porque alguien hizo algo. De manera que, como estoy enfadado con mi esposa hoy, no puedo participar de la cena. Hipócrita. Si estás enfadado con tu esposa, lo que tienes que hacer es restaurar la comunión con tu esposa ya. Y venir a la cena del Señor y participar de ella. No confundamos disciplina con castigo. Castigo lo ha llevado Cristo. Disciplina es el medio corrector para que aquel que no anda rectamente se vuelva al Señor. Beni Santiago. ¿Hay que estar bautizado para poder participar de la cena del Señor?
Mira, no hay ningún texto en la Biblia que diga hay que bautizarse para participar de la cena del Señor. Cristo estableció dos ordenanzas, bautismo y cena del Señor, pero es lógico que los que quieren participar de la ordenanza de la cena participen también de la ordenanza del bautismo. Y además el bautismo es una manifestación visible de que aquel que se bautiza ha creído en Cristo, por tanto tiene todo el derecho de participar de la cena del Señor. Christian Doncel. ¿Cuál debe ser el modelo correcto de predicación en una iglesia? ¿Expositivo y sistemático, versículo a versículo, libro por libro, o debe ser solo predicación temática? Mira, la predicación que hay que tener en la iglesia es bíblica. Y esa predicación bíblica puede ser sistemática, buscando temas doctrinales y exponiendo toda una doctrina en un tiempo. Puede ser versículo a versículo, exposición textual. Puede ser libro a libro, que ya tiene que ver con una exposición más grande de la Escritura. Pero en cualquier situación, lo único válido en el púlpito cristiano es la Biblia. Quiero hacer una afirmación solemne e importante. El apóstol Pablo dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques ¿qué cosa? La Biblia. No pierdas el tiempo escuchando a fabuleros, ni a predicadores que te confunden, ni a sermones motivacionales. Si no te dan Biblia, no tienes alimento. Busca quien te dé Biblia y reúnete con él. Christian Doncel. ¿Está vigente el diezmo hoy en día? Según citan en iglesias, según se citan en iglesias, supongo, Malaquías 3:10, o debe ser de cómo hayamos prosperado. Bueno, voy a explicar un poquito esto, aunque ya lo hice en alguna ocasión. Antiguo Testamento. Dios dio al pueblo de Israel la tierra prometida. Y cada israelita era propietario de una porción de esa tierra. La escritura de propiedad se la había dado Dios. Y Dios le dice: mira, de todo cuanto produzca esa parcela que yo te doy, el 10% es para mí. ¿Está claro? Bien. Indudablemente hay otras muchas ofrendas que el israelita podía y debía hacer. El diezmo se regula en la ley. Los israelitas tenían que diezmar. Pero el diezmo viene antes de la ley. Ya Abraham, 400 años antes de la ley, dio diezmos de todo lo que poseía a Melquisedec. Venimos al Nuevo Testamento. Y el creyente ha sido comprado por precio. Y Pablo dice: no sois vuestros. Por tanto, todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Cuando nos limitamos a dar el diezmo, estamos quedándonos con el 90% de lo que es de Cristo. Por tanto, Pablo dice: examinad cómo habéis sido prosperados. Y en la medida en que entendáis vuestra prosperidad, como si dijésemos: Señor, ¿cuánto quieres que yo dé en ofrenda de lo que tú me has dado a mí? Ofrenda de esa manera, pero nunca menos del diezmo. Por tanto, aunque el diezmo no está expresado como demanda o como mandamiento en el Nuevo Testamento, es un indicio de lo que debemos dar, y debemos dar generosamente conforme a lo que Dios haya puesto en nuestro corazón, de los bienes que no son nuestros, son de aquel que nos ha comprado. Miguel Servet y monoteísmo. La Navidad es un sincretismo religioso, así como Santa Claus. Y cita, no Biblia, cita un libro, Misterio Religioso, de Ralph Wardrow. El libro citado ha sido retirado de circulación por el mismo autor, debido a un considerable número de datos incorrectos que hay en ese libro. No es fiable hoy en día para nadie. Volvemos al mismo problema: tratar de convertir en idolatría lo que no es idolatría. Todos sabemos, hartos estamos de conocer y de creer, que el 25 de diciembre no pudo ser la fecha del nacimiento de Cristo. Que los Reyes Magos no vinieron en enero a adorar al Señor.
Eso lo sabemos todos. Pero ¿qué problema hay para que la cristiandad haya seleccionado un día como aniversario recordatorio del nacimiento de Jesús? Y es bueno en esa fecha tener presente de un modo especial un sentimiento de gratitud a aquel que se hizo hombre por nosotros. Hablar de sincretismo es hablar también de legalismo, porque el hecho de que nosotros tengamos el aniversario de la constitución de la Iglesia, por ejemplo, una vez por año, en la fecha determinada, es caer, si queremos llevarlo al extremo, en lo que Pablo dice: estáis sujetos a días y a fiestas y a lunas nuevas y cosas por el estilo. Queridos hermanos, os pido en el nombre del Señor que conservéis el derecho, respetéis el derecho de libertad cristiana que cada uno tiene. Si tú crees que la Navidad es un sincretismo, no la guardes, no la celebres, no la menciones, pero permite que otros, que son muy bendecidos por recordar el nacimiento de Cristo, sigan disfrutando de ella. Johnny Cerreruela. Cuando Jesús dice que no puede haber nuevo casamiento a no ser por adulterio, ¿ese adulterio a qué se refiere? En el caso de un matrimonio que los dos conocen a Dios, porque hay personas que creen que eso también es, por ejemplo, maltrato, insultos, tanto del hombre como de la mujer. Y yo digo que no, pero puedo estar equivocado. Mi querido amigo, la palabra adulterio es la vinculación entre casados, o de un casado con un soltero, o de dos casados que no son matrimonio entre sí. Ese pecado, esa práctica de pecado, trae como consecuencia la rotura del vínculo matrimonial y la libertad de aquel que es inocente para que, roto el vínculo, y sobre todo si el otro se casa con otra persona, la persona que queda, digamos, sin matrimonio pueda casarse también. El adulterio ahí tiene que ver, es la expresión adulterio, con pecado concreto de tipo sexual. Ahora, una cosa es el nuevo casamiento, otra cosa es la separación. Un creyente, mujer o hombre, que es maltratado por el otro, golpeado en su cuerpo, tiene todo derecho a separarse del que está siendo maltratador. Está en la Biblia. Naturalmente tendríamos que preguntarnos después si debe seguir así o no. Pero el cuerpo, templo del Espíritu Santo, está para ser defendido. Y un maltratador, un golpeador, tenemos que preguntarnos si ha nacido de nuevo. Porque solamente aquel que golpea a otro es un hijo del demonio. He dudado. Está claro que en el Antiguo Testamento el Mesías era también Dios. Los maestros del tiempo de Jesús, ¿qué opinión tenían? Pues mira, ningún judío tradicional admitía que una persona divina de la deidad se hiciese hombre. Es más, no admitían más que una sola persona en la deidad. Por tanto, se oponían abiertamente a pensar, a aceptar un Mesías que fuese igual que el Padre, porque es Dios, y naturalmente pensar que el Dios encarnado podía dar su vida. Esto era una locura para los judíos. Pero esto no supone estar en armonía con la enseñanza de la Biblia, en que la Biblia afirma tajante, contundentemente, que Jesús es Dios, el Verbo eterno manifestado en carne. Mark Blukin. Muy buena enseñanza, pero creer en un Dios trino me parece fuera de contexto. En el Antiguo Testamento se dice siempre: vino el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios, etc. Si sabe que connota la preposición de, no puede decir que es una tercera persona, aunque parezca que sí en el Nuevo Testamento. Por mi parte veo que le falta nutrir sus enseñanzas con hebraísmo, a menos que sea un antisemita, porque por parte de ellos, que conocen más y están más cerca del Padre, bien por decirlo así, vienen directo del mismo. En cambio, no por obedecer, espero que me entienda usted, apoya al equipo que prefiere. Bueno, esta sigue una disquisición.
Primero, tengo conocimiento muy claro de lo que significa la preposición de. Pero no siempre en el Antiguo Testamento se dice de el Espíritu, sino que se dice el Espíritu. Así, por ejemplo, cuando Dios habla de la creación, habla en plural. Hagamos al hombre. Y esto significa más de una persona en el seno trinitario. Ya sé lo que me vas a decir. Es plural majestático, la única vez que lo hace Dios. Cuando se habla de Jesús y se anuncia proféticamente el niño, se dice llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Puedes calificar de eso, hombre? En Isaías capítulo 48, versículo 16 leo así: ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. ¿Sabes lo que significa la conjunción copulativa y? Isaías capítulo 63, 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Un espíritu no se enoja una persona. ¿Y qué en el Nuevo Testamento? No parece que haya Trinidad, es que se menciona específicamente. Baste un ejemplo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros, 2 Corintios 13, 14. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dos por lo menos. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9, 5. Hebreos 1, 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Una advertencia solemne, mi querido amigo. El que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Negar la Trinidad no es no atender al Antiguo Testamento y pensar que los maestros del Antiguo Testamento que niegan la Trinidad son los que están correctamente en relación con Dios. Es negar la realidad y la inspiración de las Escrituras del Nuevo Testamento. No soy antisemita, ni muchísimo menos. Dios es testigo de esto. Pero no puedo conculcar la verdad de mi fe y de la fe bíblica en base al unitarismo y mucho menos al judaísmo. Jonathan Farias. ¿Es Paul Tillich un teólogo confiable para leer? Bueno, Tillich es un filósofo existencialista. De ahí que la lectura de los escritos teológicos estén rodeados de su capa de filosofía existencialista y que ha de leerse todo ello con mucho cuidado. Yo no recomendaría la lectura de los libros de Paul a cualquier persona, sino a una persona que conozca bien la Biblia y que esté bien cimentada en su fe. David Mejía, ¿qué opina de los 120 jubileos para tener una referencia de la venida de Jesús? Nada. Porque del día y de la hora solo el Padre sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo. Muchos de estos asuntos de jubileos, de fiestas judías, etcétera, etcétera, es la amalgama que el judaísmo, en sus dos sistemas, el mesianismo o directamente los judaizantes, están tratando de meter dentro de la cabeza de los cristianos. No sabemos la fecha. No podemos saberla. No hay cumplimiento de ninguna cosa antes de la venida del Señor, que puede llegar en este momento mientras estamos hablando. Lol Calster, ¿qué opina acerca de los dones del Espíritu? ¿Qué opina acerca de la denominación de Filadelfia? Los dones del Espíritu son dones que el Espíritu ha dado a los creyentes y da a los creyentes para edificación de la Iglesia. El ejercicio de los dones para edificación de la Iglesia está no solo autorizado, sino recomendado en la Biblia.
Los dones no son para exhibición, no son para escándalo, no son para ruido, son para edificación. Y aquello que no edifica no se puede utilizar dentro de la iglesia. Me preguntas, ¿qué opinas de la denominación Filadelfia? ¿Y qué voy a opinar de una denominación de creyentes? Conozco muchísimos miembros de la iglesia de Filadelfia que eran unos perversos y son salvos. Y el hecho de que la Filadelfia como denominación tenga una forma expresiva distinta a la de otros, no significa absolutamente nada. Oro por la iglesia Filadelfia y pido al Señor que levante en medio de ellos personas conocedoras de la Biblia, que amen a Dios y prediquen el Evangelio. Jonathan Farias, ¿qué es el neoevangelicalismo? ¿Tiene alguna relación con la neoortodoxia? Algunos teólogos actuales como William Lane mencionan que el libro de Génesis contiene interpretación mitológica. ¿Es esto cierto? Primero, el neoevangelicalismo es un sistema nacido en 1948 por Harold Orkenga y de ahí se va desarrollando. Quiero decirte que el neoevangelicalismo tiene esencialmente tres pilares fundamentales: rechazo a la separación de credos y de personas, en el sentido de una amalgama o un sincretismo religioso. Segundo, un llamado al compromiso social. Si no hay un compromiso con la sociedad, no hay predicación del Evangelio. Y finalmente, en tercer lugar, una determinación seria de participar en el diálogo teológico actual. No importa de dónde venga, ni lo que crea, ni lo que sustente. Por tanto, las intenciones son incorrectas, a mi parecer, y todo lo que es neo es generalmente debe ser tomado generalmente con mucho cuidado. Estos mencionan interpretaciones mitológicas. No es nada extraño. Para ellos el libro de Génesis es un libro mitológico, como algunos afirman, para estar en sincronismo con esa enseñanza. Edwin Hernández. Por último, última pregunta para esta semana. ¿Existe la iglesia invisible, que sería la iglesia que sube al cielo? 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Y la iglesia visible, que será arrebatada en la tribulación, especialmente para los judíos. No hay dos iglesias, señores, hay una sola iglesia. La única iglesia es la iglesia que Cristo ha comprado por su sangre y que comienza su andadura en Hechos capítulo 2 y se extiende hasta el final de los tiempos, y en esa iglesia están judíos y gentiles. La iglesia entera será trasladada a la presencia del Señor cuando Cristo venga para recogerla, y la traslada a su presencia judíos y gentiles. No hay una iglesia que subirá en la mitad de la tribulación y otra que sube antes, y una iglesia secreta y una iglesia visible. Hay solamente una iglesia. Agradezco mucho vuestra atención. Esto ha sido un tiempo tal vez un poco más extenso que el de costumbre, pero quiero recomendaros de nuevo que si el canal os está bendiciendo de algún modo, hacerlo partícipes a otros, invitándoles a suscribirse, darle el enlace del canal y que puedan escuchar ellos directamente lo que estamos poniendo en los programas que subimos semanalmente, y también puedan hacernos preguntas si quieren para estos programas de preguntas y respuestas. Que el Dios de la gracia a lo largo de este año os dé una bendición especial. Nuestra petición a Él es que se cumpla en vosotros aquello que David quería para su amigo Itaí Geteo. Que Dios te muestre amor permanente y fidelidad. Toda la gloria a su nombre.